Me gustaría, mis hermanos, que me acompañaran allí en sus Biblias, en Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Versículo 1. Aquí donde leyó Gis. Dice, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Miren, a muchos comentaristas les parece asombroso que después de todo lo que Jesús mostró, que les había dicho anteriormente que Él tenía que morir y demás, lo que más les importaba a los discípulos era quién iba a ser el más grande. Eso era lo que más le interesaba en ese momento a los discípulos. Y Jesús aprovecha esa pregunta para empezar a hablar acerca del reino de Dios y la ética del reino de Dios, cómo debemos vivir nosotros en el reino de Dios. Más adelante, todos los capítulos que siguen nos va a hablar un poco acerca de eso. Antes de hablar propiamente de lo que la palabra de Dios enseña, yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de William C. Morris. Aquí en México casi no lo conocemos, en realidad fue una persona, un argentino, ya saben, sencillito, como todos los argentinos, ¿no? En realidad era un descendiente de ingleses. Él nació en Inglaterra y de niño quedó huérfano, me parece a los 8 años de edad, y se traslada con su familia a Argentina. Él es muy famoso en Argentina, pero lo cierto es que vivió en condiciones de pobreza bastante graves. A él le gustaba mucho estudiar, él solo llegó hasta 3er grado en cuanto a sus estudios, no pudo seguir estudiando más. Pero él era autodidacta y cuentan que él, terminando sus jornadas laborales, que en ese entonces eran bien grandes, era un niño y estaba trabajando, se iba a la biblioteca a leer. Él se hizo autodidacta. Y en una ocasión, trabajando para un terrateniente ahí en el campo, dice que él tuvo hambre y le robó al terrateniente algo para comprarse un pedazo de jamón. Lo descubrieron y lo corrieron. Así que tuvo que emigrar hacia la ciudad, lo que es Buenos Aires, y una vez más a buscar trabajo de lo que fuera. Y él empezó a ser un autodidacta, empezó insisto, terminando sus jornadas de trabajo, a leer. Entraba a las bibliotecas y se ponía a leer. Conoció una pequeña iglesia, una iglesia metodista, y él empezó a congregarse en esa iglesia metodista. Poco a poco él creció, se fue cultivando, llegó a ser predicador de esa iglesia, pero él tenía un ministerio precioso. Él tenía un ministerio en el que él insistía en que tenía que enseñárseles a los niños acerca de todo, una educación integral. Y les enseñaba acerca de la Biblia, pero les enseñaba también oficios, les enseñaba literatura, historia. Y dicen que logró impactar a 250,000 niños. Empezó a fundar escuelas por toda la Argentina. Empezó a buscar apoyo de diferentes organizaciones. Y lo que él tenía es que decían que se salía con su maleta a tocar casa por casa para pedir apoyo para sus niños, para la escuela de estos pequeños. En una ocasión, dice que él llegó a tocar a una casa con su maleta y llegó a pedir zapatos. Y cuando la persona abrió la puerta, vio sus zapatos que efectivamente estaban desgastados, estaban rotos, ¿no? de tanto uso. Y dijo, sí, claro que sí. Y entonces entró y le trajo unos zapatos para él. Dice, pues de mi esposo, estos ya no los usa. Dice, perdóneme, no me expliqué bien. Quiero zapatos para los niños, ¿no? Los niños siempre van primero, decía él. Al final él logró impactar y dice la historia que es de los pocos evangélicos que logró impactar secularmente a toda su nación, a la Argentina, y que hay muchas plazas y calles con el nombre de William C. Morris. Su lema fue dice, pasaré por este mundo solo una vez. Si hay alguna palabra bondadosa que yo pueda pronunciar, alguna noble acción que yo pueda efectuar, ¿sí? Y que yo diga esas palabras, dice, hago yo esa acción ahora. No pasaré más por aquí, tengo que hacerlo ahora. En su lápida y en su tumba hay 2 frases escritas. Dice, fue una de esas vidas
que dulcemente obligan a creer en Dios. La otra dice, la senda de los justos es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos a un varón que al final fue un ministro ordenado de la iglesia metodista. De los cielos. Jesús dice, miren, les voy a enseñar algo bien importante. Y él toma a un niño, dice, llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Los niños, mis hermanos, nos enseñan 4 verdades fundamentales en este pasaje. Los niños nos enseñan 4 verdades fundamentales. En primer lugar, mis hermanos, nos enseñan los niños cómo entrar en el reino de Dios. Como les digo, es terrible, hermanos. Yo los invito a que leamos de nuevo el Nuevo Testamento sin nuestros ojos y nuestra mente doctrinal, pero hay muchas cosas que dentro de la doctrina de las iglesias hemos hecho mal. Y una de ellas es no insistir en este requisito tan claro que Jesús nos da. Si no te vuelves como niño, no vas a poder entrar. Oye, pero es que yo ya acepté a Cristo como mi Señor, ¿no? Como mi Señor y mi Salvador en mi corazón. Jesús nunca dijo eso. Y búscalo en la Biblia, eso no aparece en la Biblia, es una construcción teológica. No necesariamente está errada del todo, pero no aparece tal cual en la Biblia. Lo que sí aparece en la Biblia, junto con otras sentencias de Jesús, es que tenemos que hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos. Dice el versículo 2, llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Versículo 3, entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y aquí hay que hacer una advertencia con respecto a la traducción de la NBI. La NBI dice, ustedes tienen que cambiar y volverse como niños. Sin embargo, en el griego el orden está al revés. El orden primero es vuélvanse y cambien. Porque el volverse, en realidad lo que está hablando es la famosa metanoia. Cambien, acérquense a mí, den la vuelta, acérquense a Dios y entonces cambien y sean como niños y ustedes van a entrar en el reino de los cielos, mis hermanos. Se trata de eso. Lo que Dios está diciendo es, ustedes tienen que volverse hacia mí como el niño se vuelve hacia sus padres. Como el niño se vuelve a esta figura de autoridad y de protección que suele ser el adulto. Porque los niños tienen esta idea en su mente, en su corazón. Por eso es terrible cuando un adulto llama a un niño para abusar de él. No solo es la violencia que ejercen sobre su corazón, sino que ese niño está confiado en que ese adulto le va a proteger, le va a ayudar. Lo que Dios está pidiendo es que nosotros tengamos la humildad, ciertamente. El primer elemento es la humildad del niño. Porque es el contraste. Ellos quieren saber quién es el más grande y si ustedes tienen que ser humildes como niños. Es el primer elemento. No es el único, pero seguramente es el más importante. Ser humildes como niños. Recordemos, una cosa es ser humilde y otra cosa es ser insignificantes o no tener valor. No significa lo mismo. No significa lo mismo. Los niños son valiosos, pero necesitamos esa humildad. Humildad. Reconocer que no podemos de todas, hermanos. Reconocer que la regamos a cada rato, que no somos los más inteligentes. Yo sé que de pronto nos sentimos que todo lo que nosotros decimos es inteligente. Y no es cierto. Tenemos que ser sencillos para con Dios y reconocer nuestros errores, nuestros fracasos, nuestra necesidad. Necesitamos ayuda, mis hermanos. En la vida diaria necesitamos ayuda. Para trabajar necesitamos ayuda. Para que nuestra familia funcione bien necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos de Él. Como niños necesitamos de papá, necesitamos de mamá. Importante también, hermanos, Jesús no está llamando a sus discípulos a ser infantiles, no está haciendo eso. En otra porción la palabra de Dios nos habla acerca de que no tenemos que ser como niños inmaduros. Dice que tenemos que ser como niños en malicia, no ser maliciosos, ser sencillos, ser puros. Pero la primera verdad, hermanos, es que si queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que ser como niños.
Versículo 4. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. La segunda verdad que nos enseña Jesús es cómo ser grande en el reino de los cielos. Cómo ser grande. Y esto es curioso, mis hermanos, porque los niños son valiosos, pero déjame decirte una cosa. Un niño no está completamente consciente de su valor. Hemos hablado, ¿verdad?, de la persona espejo, ¿se acuerdan? Varias ocasiones lo hemos mencionado. Ya se les olvidó. Si no, sí me acuerdo. Ponen cara de como que sí me acuerdo, no es cierto. ¿Sí? La persona espejo, ¿se acuerdan qué es la persona espejo? Hablando de la construcción de nuestra identidad. La persona espejo es la persona más importante que nosotros tenemos. Y nosotros nos vamos a ver a través de los ojos de esa persona. ¿Sí? Esa es la persona espejo. Cambia conforme uno va creciendo. Para los niños, generalmente son sus padres, sus tutores, sus abuelos. Ellos son las personas espejos. Para un adolescente, para un joven, ¿quién es la persona espejo? A ver, padres, jóvenes, ustedes lo saben. Es el novio, la novia, ¿no? Sus amigos, la novia, esa es su persona espejo. Sí, la novia le dice, ay, estás bien guapo. Él se lo cree. No es cierto, pero se lo cree. ¿Sí? Y lo que más le importa es lo que diga la novia. Si la novia le habla bien feo, el pobre está deprimido. No importa que sus amigos y sus padres le hagan ver que no es cierto, pero bueno, ahí está deprimido. Es la persona espejo. ¿Sí? Cuando crecemos, ¿quién es la persona espejo? Pues la persona que más amamos, la persona que es más importante para nosotros. Para los niños generalmente son los padres. El niño se ve como el padre dice que es. Por eso, si el papá le dice eres un inútil, el niño se va a ver como un inútil. Aunque no lo sea. Aunque sea profundamente valioso. El niño no está tan consciente de su valor, mis hermanos. Y miren, nosotros ya de adultos vamos por la vida queriendo obtener valor. No, valor, y no me refiero a valentía, me refiero a valía. ¿Sí? Queremos obtener valor a lo largo de la vida, reconocimiento. Queremos obtener herramientas, quizás herramientas, podríamos llamarle intelectuales, ¿no? Herramientas económicas, materiales, posesiones, posición social. La idea es que nosotros queremos ir adquiriendo valor social constantemente. Así vamos en la vida. El niño no hace eso. El niño depende de lo que digan los demás. Y aunque es normal, hermanos, que nosotros vayamos buscando precisamente ese valor, es completamente normal. El problema es cuando el valor en sí mismo se convierte en el objetivo, mis hermanos, y la grandeza se convierte en el objetivo. Y eso nos vuelve personas egoístas y nos convierte en personas frustradas. Simplemente quiero ser mejor que todos los demás. ¿Eso para qué? No es la grandeza en sí mismo de valor, sino de qué manera voy a utilizar todo el valor que Dios me ha dado. Y aquí lo maravilloso, mis hermanos, que el Señor Jesucristo nos enseñó dos cosas. El valor viene por el servir y el valor viene dado por Dios. ¿Recuerdan Filipenses capítulo 2? No vamos a ir ahorita. Pero en este precioso himno, él dice que siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se humilló, se vació la kenosis, se vació completamente y se hizo hombre y se hizo siervo y murió en la cruz, la peor muerte de aquel tiempo, no solo por dolorosa, sino por vergonzosa. Era una vergüenza morir en una cruz. Y Jesús lo hizo para servir. Pero llegó hasta lo más bajo Jesús, muriendo en la cruz por nosotros. Pero dice el texto que por lo mismo Dios que lo exaltó y le puso un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, todo de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos proclamemos que Jesús es el Señor para gloria del Padre, amén, para la gloria de Dios. Y Jesús lo enseñó, Jesús lo hizo. Y Jesús nos enseña que la grandeza viene por el servir y la grandeza viene dada por Dios. No es algo que tú y yo necesitamos conseguir con nuestras fuerzas, es algo que Dios nos va a dar. Lo único que nos está pidiendo Dios es, sé humilde y sírveme y yo te voy a levantar. Es algo que yo te voy a hacer, yo te voy a poner
en alto, mis hermanos. No somos nosotros quienes tenemos que engrandecernos a nosotros mismos. Es Dios quien nos engrandece cuando nosotros somos humildes como niños y lo servimos a Él. Y entonces sí, Dios empieza a ponernos en lugares de responsabilidad más grande, porque dice que el que es fiel en lo poco, sobre mucho nos va a poner. Y entonces cada vez que nosotros sirvamos con humildad y con integridad a nuestro Dios en cualquier área de nuestra vida, el Señor va a ir cargando nuestro nombre de valía. Pero Él lo va a hacer. Él nos va a exaltar, no nosotros a nosotros mismos. Los niños nos enseñan, mis hermanos, cómo ser grandes en el reino de Dios. Los niños nos enseñan cómo recibir a Cristo. Dice, versículo 5, y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Caray, esto suena extraño. El que recibe a un niño, me recibe a mí. Para empezar, ¿qué es recibir a Cristo, mis hermanos? Siempre hablamos, ya recibí a Cristo en mi corazón, ya lo recibí como mi Señor y Salvador. Pero ¿qué es recibir a Cristo? Recibir a Cristo es darle a Jesús el lugar que Él merece, el lugar que le corresponde en nuestra vida. Eso es recibir a Cristo. Vamos a decir, abrimos la puerta de nuestro corazón, son imágenes que usamos, ¿no? Son metáforas, todos son metáforas, hermano. ¿Sí? No vas a agarrar y te vas a abrir el corazón, es una metáfora. ¿Sí? Es decir, Señor, voy a reconocer quién eres tú. Y te voy a dar el lugar en mi vida que te corresponde. Tú eres el Señor, vas a ser el Señor de mi vida. Tú eres el creador, te acepto como mi creador, así como me formaste. Tú eres el maestro, tú eres mi maestro. Rendir nuestra vida para que su espíritu nos gobierne. Eso es recibir a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, mis hermanos. Es aceptarlo como maestro. Y aquí viene algo bien interesante, mis hermanos. Realmente la cuestión pedagógica, la cuestión de la enseñanza ha cambiado mucho en la actualidad, ¿verdad? Actualmente los maestros pues tienen un desafío enorme, de verdad. Mis respetos para ustedes, mis hermanos. No sé cómo les está yendo ahora ya en la nueva normalidad. Pero algo que creo que los maestros saben perfectamente es que aunque ellos pretendan solo enseñarles las cuestiones técnicas, los niños siempre los van a ver como un referente. Siempre. Porque no solo van a aprender de los maestros las matemáticas, el español, las ciencias naturales. Van a estar absorbiendo la manera en cómo el maestro habla, cómo el maestro se conduce. Y en muchas ocasiones, ¿verdad? Para los niños el maestro es como que, wow, mi maestro. ¿Se acuerdan ustedes? Yo sí me acuerdo, me sentía orgulloso de mis maestros. Ya a la distancia a lo mejor no eran tan buenos algunos, pero siempre era orgulloso. Yo voy en el B, yo voy en el A, yo voy en el C, con el maestro fulano, la maestra sutana. Miren, hermanos, en aquel entonces los maestros no solo enseñaban cuestiones técnicas, estoy hablando de maestros, no maestros de la ley, sino maestros de algún oficio. El alumno no solo aprendía el oficio con alguien. Lo interesante es que las personas buscaban a los mejores maestros para ser sus discípulos, ¿sí? Sus achichincles, ¿no? Como decimos, sus chalanes, decimos actualmente. ¿Sí? Yo quiero, pues vengo de una familia de alfareros, pues me gustaría estudiar con el maestro alfarero fulano de tal, porque es el mejor alfarero. Y hacía todo lo posible para hacerlo. Estar con el alfarero. A veces era una cuestión familiar. Pues si tú eras tu papá, tu abuelo, estabas con tu papá y tu abuelo. Pero se formaban gremios, hermanos, se formaban grupos bien cerrados de los diferentes oficios. Y entre ellos guardaban sus secretos. Y solo dentro del gremio tú podías aprender. Y los aprendices, los niños, ¿verdad? Estaban allí queriendo aprender de su maestro. Pero sé una cosa, hermanos, no solo aprendían las cuestiones técnicas, cómo hacer una vasija. Aprendían cómo venderla. Aprendían cómo tratar a los demás. Aprendían prácticamente los secretos de la vida con sus maestros. Cuando tú y yo decidimos aceptar a Jesús como maestro, es eso.
Señor, no solo tú me vas a enseñar acerca de la Biblia y acerca de Dios y acerca de la iglesia. Jesús, tú me vas a enseñar a ser un buen hijo. Jesús, tú me vas a enseñar a ser un buen trabajador. Jesús, tú me vas a enseñar a ser un buen esposo, a ser un buen padre, a ser un buen amigo. Tú, Jesús, me vas a enseñar todo de la vida. Eso es aceptar a Jesús. Pero Jesús dice, el que acepta a un niño, me acepta a mí. Una vez más, hermanos, en esta sociedad los niños los consideran, actualmente tienen un mayor valor en realidad, ¿no? Tanto que la ONU ha declarado el derecho de los niños y demás. En la antigüedad no había nada de eso. No había nada de eso. Jesús dice, si ustedes son capaces de recibir a alguien que puede considerarse insignificante, ustedes me pueden recibir a mí. Es muy similar a lo que Jesús dice, porque ustedes me dieron de comer, me vistieron, me visitaron. ¿Cuándo hicimos eso? Cuando lo hicieron a alguien que estaba enfermo, alguien que estaba en la cárcel, alguien que estaba en una situación difícil. Me lo hicieron a mí. Prácticamente Jesús está diciendo, cuando ustedes son lo suficientemente compasivos como para abrir su corazón a cualquier persona que tiene necesidad, entonces ustedes me pueden recibir a mí. En otras palabras, hermano, una persona elitista no puede ser cristiana. Una persona elitista no puede ser cristiana. Tenemos que abrir nuestro corazón para que Cristo entre, y abrir nuestro corazón para Cristo significa abrir nuestro corazón para los niños. Significa abrir nuestro corazón para la gente vulnerable, la gente necesitada. Significa abrir mi corazón para mis hermanos en la fe, para mi familia. La cuarta verdad que nos enseña Jesús con los niños da miedo, hermanos. Versículo 6. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Estas no suenan palabras bien cristianas, ¿verdad? Esas no suenan palabras cristianas, no son las palabras que acostumbramos citar acerca de Jesús. Sin embargo, son palabras de Jesús. Jesús dice, cualquiera que hace pecar. Literalmente dice cualquiera que hace caer. Que hace caer a uno de estos más pequeños. Más le valdría ponerse en el cuello una piedra de molino, ¿qué dice? Y arrojarse, que se hundiera en lo profundo del mar. Es fuerte lo que está diciendo Jesús. Jesús no nos está diciendo instrucciones precisas, pero sí nos está diciendo algo muy importante. Tienes que cuidar a los niños. Cuida a los niños, porque si no, te va a ir muy mal. Te va a ir muy mal. Y déjame decirte una cosa, mi hermano, tú y yo podremos tratar de salirnos con la nuestra donde quiera que estamos. Pero tenemos a un Dios que es justo. Y un día Él va a pagar a cada quien por lo que ha hecho, sea bueno, sea malo. No lastimes la vida de un niño. No abuses de él. No rompas su corazón. No hagas que esta esperanza y que esta fe que él tiene en Dios se rompa. Porque más te valdría ponerte, dice Jesús, una piedra de molino en el cuello y arrojarte al mar. Y esto nos muestra el cariño tan grande que Jesús tiene por los pequeños. Y yo espero, mis hermanos, que como iglesia podamos tomar con toda seriedad estas palabras. Amar a nuestros pequeños, cuidar a nuestros niños, bendecirlos, porque ellos son grandes en el reino de los cielos, hermanos. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas humildad, nos enseñas
que la valía está en ti, Padre. Nos enseñas a encontrarnos contigo, nos enseñas que es importante cuidar de los pequeños. Gracias te damos por la vida de los niños de nuestra congregación, Dios. Padre, te pedimos que como iglesia nos hagas una iglesia que cuida, una iglesia que acompaña, una iglesia que bendice. Te pedimos que nos des la sabiduría y el amor necesario para cuidar de los pequeños, pero te pedimos también por ellos, que tú los guardes y que tú los bendigas. Gracias, Dios, por ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.